Al comienzo de la película, vemos a dos hermanos. El niño se llamaba Tony y estaba cumpliendo una misión en ese momento porque eran niños espías. Espía significa niños espías, que secretamente hacen misiones con todos y también se les llama agentes secretos. Ahora, después de enfrentar muchas dificultades aquí, sienten que no podremos resolver esta misión. La historia viene de aquí hace 24 horas cuando estaban en su casa y Tony roba unas tarjetas de un pequeño casillero. Ahora vino aquí el padre de Tony, que también era un espía, pero siempre mantenía a sus hijos alejados de los dispositivos mecánicos, herramientas electrónicas, máquinas, etc. Su madre también era una espía. Su mamá y su papá sabían que somos espías, por lo que cualquiera podía ingresar a nuestros dispositivos y también piratearlos mientras robaba tarjetas. Ahora hoy es su aniversario. Por eso los dos deciden que hoy les diremos a nuestros hijos que somos espías porque los niños no lo sabían. Pero incluso después de mucho coraje, no pudieron decírselo a sus hijos. Después de esto, se van a su oficina. El agente superior les da la misión de que algunos extraños hayan entrado a su oficina. Ahora han ido a la sala del servidor principal del sistema. La misión de hoy es matar a esos extraños. Ahora bien, aquí el padre de Tony tenía un reloj, en el que había tal control de acceso que podía acceder a cualquier tecnología con su ayuda. Entonces, no importa cuál sea el lugar del mundo y qué tipo de código haya allí, podrían descifrarlo y romperlo. Y también podrían decodificarlo y terminarlo mientras lo cambian. Ahora el código secreto que tenía el padre de Tony, se llamaba Armageddon. Fueron allí como espías y lucharon con sus habilidades y mataron a 4 personas. Pero luego recordaron que eran 5 personas, entonces, ¿a dónde fue la quinta? Tuvieron que pensar que un robot llega hasta allí rompiendo el techo desde arriba. Este robot en realidad vino aquí para robar el reloj del padre de Tony en el que estaba el código Armageddon. Al robarlo, huye de allí. En la escuela, Tony juega un gran partido y gana donde obtuvo el control de la primera etapa de cada juego, lo que significa que cada vez que llega un nuevo juego, Tony jugará la primera etapa primero. Ahora, aquí en la pestaña, Tony les presenta a todos los niños un creador de juegos llamado King, que solía crear juegos muy difíciles. Recientemente hizo un buen juego llamado X-Core y el robot que robó el reloj del padre de Tony, le da ese reloj a King. Porque King le había dicho que hiciera esto, pero cuando King revisa el reloj, descubre que este reloj aún está incompleto. Porque en este momento no hay ningún medio código de Armageddon en él, pero está en otra parte. Tony y su hermana deciden que jugaremos a las 12 de la noche. Así que poco antes de las 12, se dirigieron con gran dificultad a la sala de televisión. Se sientan en silencio y esperan las 12 en punto. La mamá de Tony le estaba explicando a su esposo que como el reloj fue robado, ahora hacemos esto y borramos su código Armageddon, pero su esposo claramente se niega. Y el jefe de los agentes que estaba en la videollamada en ese momento, también dejó de hacerlo debido a que dice que es un código muy importante. Con su ayuda, recibimos ayuda para muchas misiones. La mamá de Tony responde que está bien, pero si ese código está en las manos equivocadas, esa persona puede ingresar a todas las tecnologías y destruir el mundo, cualquiera puede hacer un mal uso de él fácilmente. Pero cuando su marido se negó a creerlo, ella también lo hace consciente. Y estaba a punto de borrar el código a través de sus huellas digitales. Fue entonces cuando Tony inició sesión en el juego del rey en su sistema local y comenzó a jugar. Con lo cual sucedió que el rey se enteró y hackeó ese código manteniendo el sistema bajo su control. Luego de hacer esto apagó todo el sistema, con esto el juego de los niños también se detuvo. Al ver esto los niños pensaron que tal vez haya algún problema en el juego así que deberíamos irnos. Por eso vinieron desde allí a su habitación, para entonces el papá de Tony también estaba consciente. Su mamá dice creo que el código ha sido eliminado, pero el papá de Tony se preocupa y dice que no. El código no ha sido eliminado pero ha sido pirateado. Él cree que esto lo pueden hacer los niños, así que va a su habitación y revisa, pero los niños ya lo habían hecho dormido para entonces. Al día siguiente, se descubrió que el rey había pirateado todos los sistemas del medio mundo.
Significa que si quieres usar cualquier tecnología o iniciar sesión en tu sistema, primero debes jugar el juego de puntuación más alta del rey. Debes pasar el primer nivel, solo entonces podrás hacerlo. Estos 4 estaban hablando entre ellos sobre esto fue cuando el personaje de dibujos animados del juego King entró a su casa con sus armas y atacó aquí. Pero los padres de Tony comenzaron a enfrentarlos, los patearon y los destrozaron golpeándoles las piernas. Mientras tanto, la hermana de Tony abre la puerta y salen, su madre dice que vamos a una misión desde aquí. Y te enviaremos a una casa segura, que es un lugar seguro para ti en todos los sentidos. Diciendo esto, sus padres abrieron la puerta del lugar secreto en el sótano. Cuando todos entraron, había diferentes tipos de dispositivos allí, incluidas bicicletas y automóviles, que parecían mucha tecnología moderna y se ejecutaban automáticamente por sí solos tan pronto como tenían el control. Ahora los niños están sentados en un pequeño auto, su mamá le explica que hasta que regresemos de la misión tienen que quedarse allí. Y proteger lo especial allí, no hay peligro allí. También seguiré tu ubicación una y otra vez para comprobar dónde te encuentras en este momento. Diciendo esto, la hermana de Tony presiona el botón y estos niños se fueron de aquí. Entonces su mamá y su papá también salieron de detrás del auto. Ahora bien, debido a que los dibujos animados del juego habían visto el auto de los niños, es por eso que los siguen. En estas caricaturas también se incluyeron muchos esqueletos. Ahora el coche se movía bastante rápido aquí. La hermana de Tony controlaba el sistema del coche y lo conducía con mucha diversión. Finalmente, después de engañar a todos los dibujos animados, llegan al lugar donde está la casa segura. Cuando van hacia la puerta, dicen su nombre, la puerta se abre cuando lo dicen. Al entrar, quedan bastante atónitos al ver la extraña vista aquí. Aquí, también descubrieron que sus padres también son espías que habían mantenido ocultos hasta hoy. Porque el video en 3D de su madre se estaba reproduciendo allí. Cuando entraron más, había cosas tan diferentes allí que obtuvieron una habitación que era una sala de entrenamiento. Para que los niños entrenaran cómo convertirse en mejores espías. Luego, los padres de Tony fueron secuestrados por el rey y encarcelados en su propio edificio. El lugar era como una cárcel, pero todo en la cárcel era como un juego, si estás sentado en algo lo tocas. Se moverán desde allí y deambularán a tu alrededor como cosas en 3D. Ahora el rey vino frente a ellos y les dijo mientras les hablaba de sí mismo, su reloj ha llegado a mí. Pero el código de Armagedón está incompleto y ahora me dicen la mitad del código. Después de esto, te dejaré ir de aquí, pero ambos claramente se niegan a hacerlo. Ante esto, el rey ahora los desafía a pelear y les dice que si ganan esta pelea, los dejaré ir de aquí. Pero si pierden, tendrán que decir la mitad del código. Con lo cual empezó la pelea de espadas entre ellos sino porque todo este lugar se movía como en 3D. Entonces fue difícil para estos dos quedarse en ese lugar, por eso perdieron esta pelea con el rey. Ahora los ojos del rey se posan en el cuello de la mamá de Tony, ella llevaba un collar. Al ver esto, el rey supo dónde están sus hijos y la mitad del código estaría allí donde están sus hijos. Por otro lado, los niños se alegraron de ver aquí diferentes aparatos. También encuentran aquí los trajes de los niños espías que también habían usado. Ahora, en busca de más dispositivos, encontrará un libro en el que se escribieron los principios de los niños espías. Una de ellas era que un buen espía siempre miente, pero a la hermana de Tony no le gustan estas cosas. Ella dice que no, que mentir está mal, que un buen espía nunca puede mentir. Ahora vinieron aquí algunas personas que en realidad eran el grupo de agentes. Aquí también hablan de ellos mismos, pero como los niños tenían miedo no abren la puerta. Ante esto, los agentes rompieron la puerta y entraron. Por eso ahora ambos niños empezaron a molestarlos de diferentes maneras. Incluso matan a los agentes con la ayuda de dispositivos, pero al poco tiempo, los niños descubren que en realidad son agentes. Que habían venido a llevar a estos dos niños a su base. Ahora los niños vienen con ellos a la base. Se quedan afuera y ven un tipo especial de aparato que también puede caminar como un barco en el agua. Y también puede volar en el aire como un avión. Ahora los niños se encontraron con el jefe de los agentes, quien les dijo, los llamé aquí porque no podemos iniciar sesión en nuestro sistema.
La razón es que hay un juego de puntuación más alta del rey que no podemos cruzar. Ahora los niños empezaron a jugar ese juego y por primera vez cruzan este nivel. Con lo cual todos los agentes inician sesión en su sistema de manera inmediata. Ahora la hermana de Tony recordó que su madre le había dicho que teníamos que quedarnos en la casa segura. Porque teníamos que encargarnos de las cosas importantes allí. La hermana de Tony siempre solía hablar con su dispositivo y hoy también le estaba contando todo esto al dispositivo. Ahora el dispositivo extrae la segunda parte del código Armagedón y tuvieron que encargarse de lo mismo. Al ver esto, el jefe de los agentes dice: ustedes son niños así que no pueden cuidarlo, dámelo, yo lo cuidaré bien. Pero al momento siguiente, los personajes de dibujos animados del juego del rey que también tenían criaturas. Esta vez, ataca aquí. Habían causado estragos aquí y empezaron a romper por todos lados. Y también empezaron a matar a los agentes. Muchos agentes murieron después de ser perseguidos y el mayor problema es que también se habían llevado la mitad del código de Armagedón. Al ver esto, Tony y su hermana se enojaron y piensan que esos agentes no harán nada, ahora tenemos que hacer algo. Con esto, se sientan en el aparato parado afuera. Primero lo convirtieron en un bote y lo hicieron funcionar en el agua, luego lo convirtieron en un avión y comenzaron a volar en el aire. Y comenzaron a seguir esos dibujos animados. Después de esto, se acercaron al palacio del rey, primero pensaron que había un muro enfrente. Pero pronto descubrieron que era un muro 3D y podían entrar mientras lo cruzaban. La madre de Tony intentaba romper la cárcel una y otra vez. Y también le decía a su marido que si habías creado el código de Armagedón, entonces podías romperlo. Puedes decodificarlo y terminarlo, así que hazlo. En él, su marido cuenta que lo real es que aquel día que estábamos en una misión, me llegó la fórmula del Armagedón. Robé esa fórmula y la traje a casa, lo intenté muchas veces pero nunca pude completarla, pero un día Tony vino a la habitación. Y de alguna manera completó la fórmula y este código estaba completamente listo, así que no lo hice solo. Entonces, ¿cómo puedo romperlo o decodificarlo? Ahora descubrieron que delante de quien el padre de Tony había dicho todo esto, no era su esposa. De hecho, fue Kim, quien tomó la forma de su esposa y lo hizo decir todas estas cosas. Ahora trae aquí a la verdadera madre de Tony, quien había sacado de aquí, y dice que eso significa que ahora no tengo nada que ver contigo sino con tus hijos. Ahora los niños también vienen a este palacio y deambulan, también había dibujos animados y criaturas de juegos aquí. Al verlos, se escondieron detrás del pilar, pero luego las criaturas escucharon su voz, rompieron el pilar, y comenzaron a atacarlos. Al ver esto, Tony tomó a su hermana y saltó del puente, pero antes de caer se colgaron allí con la ayuda del dispositivo. Como él se acerca y llega sano y salvo a sus padres se alegran de verlos como niños espías. Y también de esto hace que finalmente nuestros hijos también hayan llegado a saber que nosotros también somos espías. Nuestros hijos no son menos que cualquier héroe que enfrentó tantas dificultades y finalmente entró en palacio. Ahora bien, si tienen que impedir que el código de Armagedón se propague por todo el mundo, primero tendrán que detener al rey. Aquí la mamá y el papá de Tony dicen que ahora tenemos que trabajar como nuestra primera misión, que fue nuestra mejor misión exitosa. La hermana de Tony preguntó qué tenía de especial esa misión. Dicen que hace años detuvimos a una persona que iba a destruir el mundo entero como Kim, fuimos a su base y destruimos allí. Luego mató a todo su equipo. Después de hacer esto, pirateamos su sistema y finalmente destruimos todo el edificio. Después de esto, se formaron equipos de 2 miembros y partieron de allí para detener al rey. Tony y su hermana llegaron al lugar donde se guardaba el sistema del servidor principal. Tony dice que si cambiamos este sistema también romperemos el medio código de Armagedón con el cual el virus que Kim quiere propagar por todo el mundo dejará de propagarse y para hacer esto obviamente tenemos que iniciar sesión. Para ello tenemos que jugar el juego del rey. Ahora aunque su hermana le prohibió hacer esto pero finalmente, pone el código de medio Armagedón e inicia sesión en el juego. Pero mientras esto sucede, el rey se presentó frente a ellos quien les dice que todo este era mi plan, era mi propia trampa. Difundí deliberadamente la noticia para propagar el virus por todas partes para que todos se asustaran.
Y ahora, como Tony inició sesión aquí, ahora el código de Armageddon está completo, lo que King quería. También dice que la persona a quien tus padres mataron en su primera misión no era nadie más que mi padre. Que quería traer un cambio al mundo. Su plan era arreglar la tecnología y mejorar a las personas, pero ¿qué hicieron tus padres? En lugar de darles una oportunidad, primero lo mataron y encima destruyeron todo. Y ahora me vengaré de esa cosa propagando el virus por todo el mundo en realidad. Y si alguien usa la tecnología, iniciará sesión en su sistema. Antes de esto, tienen que jugar mi juego de puntuación más alta. Diciendo esto, el rey se va en su plano 3D. Mientras tanto, también vinieron sus padres y otras personas que simplemente lo estaban viendo irse y ni siquiera tuvieron la oportunidad de detenerlo. La hermana de Tony dice que no, ahora tenemos la oportunidad de detenerlo, se ha ido de este mundo. Mientras esté en el juego, él todavía está presente, vayamos al juego y detengámoslo allí. Si antes ganamos el partido, no podrá hacer nada. Después de eso, escuchando a la hermana de Tony, ingresan al juego, tomaron la ayuda del robot y eligieron sus propios personajes. En primer lugar, tenían que cruzar el primer nivel y este era un nivel difícil. Debido a esto, tuvieron que enfrentar muchas dificultades, pero toda la familia lucha mientras se apoyan unos a otros. Y finalmente cruzan ese nivel y siguen adelante. Aquí la hermana de Tony había jugado bien, por eso su traje se transformó en un gran traje, en el que se colocaron placas doradas. Ahora, cuando avanzan, Tony va a luchar contra el rey mientras otros luchan con el monstruo robot del rey. Aquí, estalla una gran pelea entre todos ellos y dominaban a los robots monstruosos. Hubo un momento en que el padre de Tony lo mató, pero su hija le prohibió hacer esto. Por favor, no lo hagas. Debido a esto, el monstruo robot comienza a caer, pero a petición de su hija, sus padres salvaron al robot y lo levantaron. Ahora al ver esto, el monstruo robot entendió que esta chica es amable, por eso puso su espada en el suelo y se inclinó frente a ella para significar que ahora no dañaría a nadie. En la pelea, Tony estaba perdiendo mucho contra el rey y viendo entonces su padre vino a atacar al rey para ayudar a Tony. Pero al ver esto, Tony le prohíbe a su papá venir y se echa encima un gran martillo que venía a atacarlo. Y cayó así, todos sus poderes se acabaron y estaba casi muerto, pero entonces todos recordaron que Tony fue a pelear diciendo, jugaré honestamente sin hacer trampa y no haré nada malo. Gracias a su honestidad, se recuperó porque el verdadero principio del juego era la honestidad. Ahora tiene una nueva oportunidad y un nuevo poder con el que finalmente derrota al rey. Esto hizo que el rey se diera cuenta de que no debería haber cometido tal error y no debería propagar cosas malas por todas partes. Porque el mal no dura mucho tiempo, por eso detiene el virus que se iba a propagar por todo el mundo. Después de esto, todos salen del mundo del juego y regresan al mundo real. Mientras tanto, el equipo de agentes llega aquí e intenta arrestar al rey, pero al ver esto, Tony y su hermana evite que los agentes hagan esto y comience a decir que lo atrapamos y ahora decidiremos qué hacer al respecto. La hermana de Tony dice que debemos dejarlo porque se ha dado cuenta de su error y es posible que él mejore y los demás también. Con esto, se tomó la decisión de que el rey será enviado de regreso a su juego. Y de ahora en adelante, Tony y su hermana también son parte del equipo de agentes. Finalmente son elegidos para los niños espías. Con esto termina aquí la historia de esta película.